Es reanimación cardiopulmonar o código azul. Antes de iniciar el tema en sí, vamos a hablar de que las guías encargadas en la actualización, protocolos específicos para la reanimación cardiopulmonar son las guías de la American Heart Association o la AHA. Este es nuestro punto de referencia a nivel Colombia. ¿Cuáles son los aspectos a tratar? Vamos a hablar de algunas medidas que aumentan la sobrevida y disminuyen la mortalidad de los pacientes que entran en paro cardiorrespiratorio. Vamos a hablar de 5 ítems importantes. Vamos a hablar de la importancia del reanimador LEGO, que es una persona externa que es ajena al personal de salud. Vamos a hablar de la importancia de los roles en la reanimación cardiopulmonar. Vamos a hablar del paro cardiorrespiratorio en sí. Vamos a hablar de algunos algoritmos del ritmo de paro o de los ritmos de paro diversos que existen. Y vamos a hablar algo de antiarrítmicos. Bueno, en cuanto al primer ítem, que es la importancia del reanimador LEGO, ya vimos que es una persona específica que no tiene nada que ver con los servicios de salud, que posiblemente tenga algo de formación en reanimación cardiopulmonar, pero la guía específica habla de que si un reanimador LEGO, una persona específica, presencia un paro cardiorrespiratorio en un lugar donde hay mucha gente, ya sea un centro comercial, ya sea la calle, e inicia compresiones, esto disminuye hasta un 40% la mortalidad del paciente. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas que presenten un paro cardiorrespiratorio, 40 se ven beneficiadas. Ahora, si aparte de saber dar compresiones, saben utilizar un DEA, un desfibrilador externo automático, la sobrevida aumenta. ¿Cuáles son los roles de un equipo reanimador como tal? O sea, ¿qué debe tener en cuanto a talento humano para realizar una reanimación cardiopulmonar eficiente? Tenemos que tener un líder del equipo reanimador, que usualmente es un médico, pero no necesariamente. Puede ser un jefe entrenado en reanimación cardiopulmonar y que se tenga confianza. Un jefe de enfermería, que es el encargado de administración de medicamentos. El encargado de vía aérea, que usualmente también es un médico. Y en un área donde tengan muchos médicos debería ser el más hábil para realizar intubación orotraqueal. El encargado de compresiones, que pues, en un ámbito clínico puede ser cualquiera, que tenga la técnica específica, que más adelante vamos a hablar de ella, y auxiliar de enfermería encargada de canalización y situaciones logísticas adicionales. ¿Cómo se diagnostica un paro cardiorrespiratorio? Usualmente antes se pensaba de cardiorrespiratorio, o sea que no debe tener pulso, pero también no debe respirar. En este momento definimos paro cardiorrespiratorio como ausencia de pulso, pero específicamente ¿de qué pulso? Del pulso carotidio. ¿Por qué? Porque es el pulso externo más bien localizado. O sea, cualquiera lo puede hallar fácilmente y de mayor calibre, o sea que es el más confiable. ¿Por qué se omitió la respiración? Porque hay pacientes que después de la muerte presentan una respiración agónica. Vamos a hablar de los ritmos de paro rápidamente. Existen 4 tipos de ritmos de paro. Vamos a hablar de la actividad eléctrica sin pulso, que puede ser cualquier ritmo específico con la ausencia de pulso, la asistolia, que es la línea como tal, isoeléctrica, obviamente no tiene pulso, la taquicardia ventricular sin pulso, ¿cierto? Porque hay taquicardia ventricular con pulso que no entra entre los ritmos de paro, y la fibrilación ventricular, que obviamente no tiene pulso. Estos son los 4 tipos de ritmos de paro específicos, cada uno tiene un manejo, algoritmo específico. Esta es una muestra del algoritmo de la American Heart Association, es muy extenso, pero habla de que los ritmos de paro
se subdividen en dos: los ritmos que se pueden desfibrilar, o sea que se puede enviar una descarga, y los ritmos que no se envía una descarga, sino que se realizan compresiones y se administra medicamento específicamente. ¿Cuáles son los ritmos? Acá los tenemos acá arriba. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Ellos se abarcan con compresiones, con desfibrilación y uso de medicamentos antiarrítmicos, adicionalmente con la adrenalina. Mientras que la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia solamente se manejan con compresiones y adrenalina, y hallando cuál fue la etiología que le causó el paro específico como tal. Para acabar rápidamente, ¿cómo se realiza una compresión torácica específica o con buena secuencia? Se habla que las compresiones torácicas deben hundir hasta 1/3 del diámetro externo columna. O sea, desde el esternón a la columna debe hundirse 1/3. Esto con el fin de comprimir mecánicamente el corazón y realizar una sístole mecánica para que la sangre profunda hacia los demás tejidos. La lidocaína se ingresó al algoritmo para ritmos de paro desfibrilables, que antes no lo tenían, solamente era la amiodarona, por varias situaciones, por la facilidad de acceso. La lidocaína, que es la que utilizamos para infiltrar, ya vienen en ampollas y se puede adquirir mucho más fácilmente que la amiodarona, que hay que romper el carrito de paro específicamente. Las dosis son de 1 a 1.5 miligramos kilogramo en la reanimación como tal. Gracias.